Hoy el Ministerio de Salud de la Nación informó 706 casos nuevos de coronavirus. En la ciudad se confirmaron 361 contagios, mientras que en la provincia de Buenos Aires fueron 315. También hay nuevos infectados en Chaco, Corrientes, en Neuquén, en Río Negro, San Juan y también en Tierra del Fuego. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La cuarentena no es lo que ha complicado la economía, lo aseguró el presidente Alberto Fernández durante su recorrida por la empresa automotriz Toyota en la localidad bonaerense de Zárate. El mandatario agregó que el país se está poniendo de pie y está empezando a producir nuevamente. La ciudad espera el pico de casos para junio. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó que esperan la parte más intensa de la pandemia para la primera quincena de ese mes. El funcionario reconoció que la curva se está acelerando al inaugurar un nuevo centro para enfermos leves en Costa Salguero. Preocupación por el sistema sanitario provincial. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires reconoció que a mediados de junio podría haber una saturación del sistema de salud si se mantiene la tendencia del aumento de casos de COVID-19. Daniel Goyán remarcó la necesidad de reforzar prevención para evitar la saturación. Avanza el coronavirus en Latinoamérica. Brasil superó las 25.000 muertes por COVID-19 y hace 3 días que el país con más fallecidos por día del mundo. En tanto, México, con 8.000 muertos, es el segundo país de la región con más víctimas fatales y el de la tasa de letalidad más alta. La NBA podría volver en julio o en agosto. Evalúan la posibilidad de retomar los partidos de la temporada regular o aplicar un esquema de fase de grupos. También analizan armar un campus en Orlando en los parques de Disney World. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, reveló que esperan el pico de la pandemia para la primera quincena de junio. El funcionario reconoció que la curva de contagios se está acelerando, pero aseguró que se reforzó el sistema de salud y que hasta el momento hay solo 70 camas de terapia ocupadas de las 300 que están disponibles. Lo que hemos hecho es estimado cómo va a evolucionar la curva en la ciudad. Hemos tomado ciertos recaudos de preparar el sistema incluso con cierto nivel de respuesta para esa situación y tenemos al día de hoy preparadas 300 camas de terapia intensiva y un poco más de 1.000 camas de internación general y un poco más de 3.000 camas, como viene aquí, para pacientes leves. Científicos del CONICET proyectaron que desde el 23 de junio estarían ocupadas todas las camas de terapia intensiva del sistema público y privado de la ciudad de Buenos Aires si se mantiene la tasa de duplicación de casos de la última semana. Así lo determinó un método desarrollado para estimar la evolución de la ocupación de camas. Además, se calculó que el 4% de los pacientes requerirán terapia intensiva y que permanecerán al menos 7 días en ese sector. Y en este contexto, el gobierno de la ciudad inauguró el nuevo centro de aislamiento en Costa Salguero. El predio, que atenderá a pacientes que no requieran cuidados intensivos, fue visitado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y también el vicejefe Diego Santilli, acompañados por el ministro de Salud, Fernán Quirós. Son 5 pabellones repletos de camas. Son 798 camas acá en el predio ferial de Costa Salguero, donde están divididos entre hombres y mujeres y que nos da la posibilidad de que puedan tener su recuperación en este lugar, supervisado por médicos, trabajadores sociales, trabajadores de la salud y enfermeros. Además, cuentan con áreas de esparcimiento. Tienen metegol, tienen ping-pong, tienen cine, tienen una sala para hacer gimnasia, una televisión grande para poder ver en cualquier momento del día, tienen un lugar de biblioteca, libros. La verdad es que lo que buscamos acá es que en este proceso de recuperación el paciente pueda hacerlo de la mejor manera posible y el entretenimiento es un elemento fundamental para eso. El centro está pensado para que pacientes leves provenientes de paradores transiten la enfermedad. De esta manera se suma a las camas disponibles para enfermos leves en clubes, hoteles, centros comunitarios y parroquias. Una vez ingresados y controlados, se les proveerán elementos de higiene y ropa.
Esto está pensado principalmente para la problemática de paradores y lugares donde hay mucha gente sola y que se contagian varios y que necesitamos tener disponible muchas camas para dar soporte de manera rápida a esa situación. Si la persona vuelve a parador son 14 días, que es un poquito más extenso el periodo que las personas que tienen posibilidad de autoaislarse en su propiedad. Así que te diría que son 14 días con 48 horas previas sin síntomas para su externación. Los pacientes serán asistidos por 285 profesionales. El Ministerio de Salud de la Nación registró una duplicación de casos positivos de COVID-19 en las últimas horas en relación a la cantidad de test que se realizan. La mayoría de concentración de esos resultados es en el área metropolitana de Buenos Aires, pero en los barrios populares de la provincia se triplicaron los casos en tan solo una semana. El ministro de Salud bonaerense advirtió que con esa tendencia se debe reforzar la prevención y detección para evitar una saturación del sistema sanitario. Podíamos empezar a tener problemas en junio, mediados, fines de junio ya, problemas no digo de saturación, pero de poner en tensión fuerte el sistema de salud, porque tenemos una gran cantidad de camas vacantes, pero eso se puede estilizar en cuestión de días, de 15 días. Mientras tenemos esa enorme reserva, por hoy enorme reserva de camas libres, de terapia, de cuidados intermedios, y de aislamiento y de cuidados generales, mientras tenemos eso, tenemos que trabajar fuertemente en que cada foco que se enciende, que no se transforme en un incendio. El jefe de enfermería del Hospital Fernández está recibiendo un tratamiento con plasma convaleciente para el COVID-19. Tiene 44 años y permanece internado en el Sanatorio Anchorena de San Martín con respirador artificial. Se inició un tratamiento con plasma de convaleciente, que es por el momento lo único que tiene visos de funcionar por los estudios preliminares que tenemos. Por otra parte, que es una cuestión en la que Argentina tiene experiencia. Esta técnica fue desarrollada por el doctor Maistegui con la fiebre hemorrágica argentina y disminuyó drásticamente la mortalidad de los pacientes en ese momento. En el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación se diferenciaron dos realidades del país frente al coronavirus. La mayor parte del territorio avanza hacia la flexibilización, mientras el área metropolitana de Buenos Aires refuerza los controles para cortar la propagación del virus. Más del 85% de los departamentos del país se encuentran en una situación favorable, en una reapertura programada, con un monitoreo estricto epidemiológico, una vigilancia epidemiológica sensible para dar respuesta oportuna. Y en el área metropolitana necesitamos intensificar las acciones de detección precoz, de aislamiento. El ministerio también señaló que se duplicó el índice que mide la relación entre los test realizados y los casos positivos. Ese índice se ubicaba en el 11,35% en el país y subió al 22,91%. En el desglose por zonas más afectadas, en la ciudad el índice de positividad es del 41,6%, en el conurbano bonaerense baja al 22,1% y en el resto del país se ubica en el 6,7%. Y de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, hubo 706 casos de COVID-19 en nuestro país y de esta forma la cantidad de positivos asciende a 13.933 con 4.349 recuperados. El 48,9% son mujeres y el 51,1% son hombres. El promedio de edad de contagio es de 37 años. El Ministerio de Salud confirmó 8 muertes en el último reporte, 4 hombres, 2 de 78 y 75 de la provincia de Buenos Aires, 1 de 66 de Chaco y 1 de 73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, hay 4 mujeres que fallecieron, 2 de la ciudad de 87 y 95 años, 1 de la provincia de Buenos Aires de 78 años y 1 de Chaco de 60. El total de personas que fallecieron hasta el momento es de 500 personas.
El presidente Alberto Fernández aseguró que el daño de la economía no lo hizo la cuarentena, sino la pandemia del coronavirus que ha paralizado el mundo. Durante su recorrida por la empresa automotriz Toyota, el mandatario señaló que el país se está poniendo de pie y está empezando a producir nuevamente. Cada vez que nos hablan del daño de la cuarentena no es la que hizo el daño lo hizo la pandemia, que ha paralizado la economía del mundo. No es la cuarentena, es la pandemia lo que ha complicado la economía del mundo. No discutamos más eso. La cuarentena sirve para que nos cuidemos, para que estos empleados y trabajadores de Toyota hayan vuelto a trabajar sanos. Porque tal vez otra hubiera sido la suerte si no nos hubiéramos ocupado de ellos, y entonces muchas empresas hoy no tendrían empleados porque habrían quedado en el camino. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidió con el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y señaló que mientras sea posible, desde lo sanitario, se deben ir levantando las restricciones. Respecto de la cuarentena, respecto a las declaraciones de Lorenzetti, yo coincido que desde el momento que sanitariamente sea posible, hay que ir levantando la cuarentena. O sea, obviamente tenemos que cuidar la salud. Estamos en un momento, y ya llevamos 10 días seguidos de aumento en la cantidad de casos. Obviamente es difícil para ver para adelante, pero todo indica que estamos en la fase creciente, ¿no? Es donde más recaudos tenemos que tomar. El gobierno nacional habilitó la reapertura de nuevas actividades y rubros en 7 municipios de la provincia de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires es el territorio del país que concentra el mayor número de infectados, por lo que las habilitaciones se hacen efectivas de acuerdo a la situación epidemiológica de cada uno de los municipios, por supuesto. Y de esta forma, el gobierno nacional dio el visto bueno a las solicitudes de las intendencias de General Pueyrredón, Vicente López, Avellaneda, Esteban Echeverría, Hurlingham, Luján y Morón. El partido de General Pueyrredón se habilitaron allí nuevas actividades. Recicladores del SEAMSE, venta al por menor de juguetes, venta al por menor de artículos de esparcimiento y deporte y otras también actividades. En Vicente López empezaron a funcionar los rubros de química y petroquímica, la electrónica y los electrodomésticos, madera, muebles, entre otros. Avellaneda se habilitaron los rubros de gráfica, ediciones e impresiones y celulosa y papel, entre otros. Que pasa en Hurlingham. Se habilitó el rubro de la electrónica y los electrodomésticos y en Esteban Echeverría las actividades gráficas, ediciones e impresiones. En Luján se habilitaron la fabricación de cemento, de productos textiles y la industria automotriz y autopartes. Entre otras, en el caso de Morón empezó a funcionar la industria del cuero y los rubros como metalúrgica, maquinarias y equipos, y la industria automotriz y de autopartes, entre otras también. Por su parte, en Mendoza la situación sanitaria es diferente a la que registra en el AMBA. Este martes se cumplió el 5º día consecutivo sin nuevos casos de contagios en la provincia, por lo que el gobierno nacional avaló las peticiones del Ejecutivo Provincial y se procederá a la reapertura de centros comerciales, malls y shoppings. El gobierno de Chubut dio marcha atrás con la flexibilización del aislamiento luego de que se confirmara un 5º caso positivo de COVID-19. El gobernador Mariano Arcioni detalló que la medida alcanza a 6 ciudades: Trelew, donde se registró el último caso, Rawson, Puerto Madryn, 28 de julio, Gaiman y Puerto Pirámides. De esta manera se suspenden nuevamente las actividades de esparcimiento, las deportivas, los centros comerciales, las ferias, hoteles y reuniones familiares. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, confirmó que se analiza el pedido del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para la vuelta de clases presenciales en su provincia el día 15 de junio. Morales adelantó la fecha de las vacaciones de invierno para dar inicio a la primera etapa donde se priorizarán las escuelas rurales. De aprobarse, Jujuy se va a convertir en la primera provincia en volver a las aulas.
La idea es habilitar las escuelas rurales que tienen albergue, que estarán los chicos 20 días y 10 días en su casa. La semana que sigue queremos habilitar el resto de las escuelas rurales. La consigna es un día por semana, va cada grado, es para primaria y secundaria solamente. La semana siguiente, esto es la primera semana de julio, ya empezamos a habilitar las escuelas urbanas. A mediados de julio queremos tener el 100% de los establecimientos educativos en primaria y secundaria habilitados. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, está internado en el Sanatorio Otamendi. Desde la cartera que dirige informaron que ingresó por sus propios medios en buen estado de salud con una parestesia distal en el brazo, esto es una sensación de hormigueo o adormecimiento. También aclararon que no tiene fiebre ni síntomas respiratorios. Quedará internado hasta mañana mientras le realizan controles y estudios. En una comunicación telefónica, el propio ministro aseguró que se encuentra bien, que en los estudios le apareció un hematoma subdural viejo y que espera volver a su cargo en el día de mañana. Y en el mes de abril, en medio de la cuarentena, las exportaciones de Argentina cayeron un 18,9%. Sin embargo, las importaciones se desplomaron un 30,1% y hubo una balanza comercial positiva. Argentina obtuvo una diferencia de 1.411 millones de dólares. La balanza comercial positiva fue impulsada por la venta de materias primas derivadas del agro, actividad que vendió un 10,8% más. El resto de las actividades se desplomaron, entre un 10 y un 60%. Hubo fuertes caídas en las compras de productos argentinos en todo el mundo, salvo en 3 países, en China, Vietnam e India. Masiva protesta en el centro de la ciudad de Córdoba en plena cuarentena. El sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales marchó contra los recortes de jornada y salarios del intendente Martín Yariora, y el ajuste a las jubilaciones impulsadas por el gobernador Juan Schiaretti. La mayoría de los manifestantes se cubrió la cara para no ser identificados y no cumplió con el distanciamiento social. Hay al menos 37 miembros del gremio imputados por romper la cuarentena. A raíz del cierre de comercios por el avance del coronavirus en distintas zonas de la ciudad, bajó la circulación de personas. Te mostramos cómo es el movimiento, por ejemplo, en Barrio Norte, donde circula un 30% menos de gente que la semana pasada. Y además, Estados Unidos, que superó las 100.000 muertes por coronavirus y tiene 1.700.000 contagios. Estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. Dicen que la vida es como el jazz. Se puede improvisar, pero nunca perder el ritmo. Los fines de semana hay un espacio perfecto para los amantes de la buena música. Jazzología, sábados a las 23, Canal de la Ciudad. Desde el martes y hasta nuevo aviso, 10.000 comercios no esenciales de distintos puntos de la ciudad deberán permanecer cerrados debido a esta medida. En Barrio Norte, por ejemplo, la circulación bajó cerca de un 30%.
Siento que subió bastante la última semana, pero ya después de los anuncios por lo menos ha bajado bastante el movimiento. A esta hora generalmente ya teníamos personas afuera esperando. Como puedes ver ahora tenemos un solo cliente acá adentro. Entonces en parte siento que sí ha empezado a bajar. Algo de gente caminando y por supuesto muchas persianas bajas. Esa es la nueva imagen que ofrece el tramo que une Coronel Díaz entre Beruti y Güemes, uno de los lugares en donde se dio marcha atrás. La semana pasada hubo un poquito más de movimiento, pero esta semana se nota que hay menos gente. No está saliendo tanto la gente. Piden más, llaman más y piden por el delivery para que uno le lleve la mercadería. Las 3 cuadras afectadas por la nueva medida suelen ser las más transitadas del barrio e incluyen, por ejemplo, la avenida Santa Fe. Estamos en una zona muy linda y entonces lo que ya se representa los días más viernes, sábado, la gente lo tomaba más como tipo salida de recorrido por estas zonas y empezaron a abrir locales que no eran de primera necesidad como tal. Más allá de las medidas recientes, en todos los barrios y comercios, sean esenciales o no, rige la nueva normalidad que por ahora llegó para quedarse. Acá nosotros tenemos los carteles en la puerta, que solamente pueden entrar 2 personas a la vez. Y sí, usan tanto el barbijo como nosotros tenemos el alcohol en gel, el alcohol para nosotros, los guantes. Sí. Nosotros vemos que dentro de todo acá respeta bastante. Nosotros tenemos acá el cartel que dice que son hasta 2 personas y la gente no tiene ningún problema. Muy de vez en cuando alguna persona tiene algún problema porque ya todos estamos como que conscientes de lo que está pasando. Según el informe diario sobre movilidad de la ciudad, los colectivos abarcan el 80% de los viajes que se hacen en el transporte público. Mientras tanto, las empresas del transporte incorporan nuevas medidas de prevención y cuidado para los pasajeros. El transporte público, considerado uno de los principales focos de contagio, sigue adaptándose para continuar brindando el servicio mientras avanza la pandemia. Nosotros, siguiendo el protocolo del Ministerio de Transporte, lo que estamos haciendo es los cristales, el aislamiento del conductor. Luego, en las plantas, nosotros tenemos lo que es una cabina desinfectante, alcohol en gel, barbijos para el personal, especial cuidado en el tema de higiene de manos, especial cuidado en el tema de la sala de estar de los conductores. Además, desde hoy, la línea 39, que está viajando diariamente con casi 9.000 personas, puso a prueba un sistema tecnológico para monitorear el ingreso al colectivo. Las cámaras instaladas permiten medir la temperatura en menos de medio segundo y detectan si el pasajero está usando tapabocas. La medición es de 0.3 metros y la medición de la temperatura se hace con una diferencia de medio grado. Nosotros el protocolo es un protocolo de aislamiento en donde se aísla al pasajero y obviamente se da informe a las autoridades sanitarias, en este caso al SAME, que nosotros pertenecemos a todo lo que es el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tecnología, que ya está disponible en hospitales, aeropuertos y lugares de alta concentración de personas, busca expandirse en todo el transporte público. Today, after a hard work of 2 years, more than 2 years, it gives us enormous pleasure to launch it officially, to launch the WHO Foundation. La Organización Mundial de la Salud presentó su fundación para recaudar fondos destinados a la lucha contra la pandemia de coronavirus. Con más de 5.400.000 contagios y 343.300 muertos en el mundo, el organismo advirtió que no finalizó la primera oleada del brote y podría haber un segundo pico. Mientras tanto, Francia prohibió el uso de hidroxicloroquina para la trata de pacientes con COVID-19 después de que la OMS alertara sobre problemas de seguridad con su utilización. The concern regarding hydroxychloroquine and chloroquine refers specifically to the use of this drug in the treatment of COVID-19 patients. And as we said, there is no empirical evidence that at this point that these drugs work in this case.
Estados Unidos alcanzó los 100.000 muertos por COVID-19, mientras el número de contagios ascendió a 1.700.000. El país registra el mayor índice de transmisión y Nueva York es el estado más afectado con más de 373.000 contagios, lo que lo ubica en el tercer lugar a nivel mundial. Mientras tanto, el presidente Donald Trump amenazó con regular enérgicamente las redes sociales después de que Twitter etiquetara como engañosos algunos de sus mensajes. El coronavirus avanza en Latinoamérica. Brasil llegó a las 25.000 muertes y sigue segundo en el mundo en cantidad de infectados, con casi 400.000 enfermos. Además, hace 3 días que el país tiene más de 1.000 muertos cada 24 horas, la mayor cantidad de fallecidos diarios por país a nivel global. Por su parte, México superó los 8.000 muertos, aun cuando hay apenas 74.000 contagios y llegó a una tasa de letalidad del 10,2%, la más alta de la región. Unos 300 manifestantes fueron detenidos en Hong Kong durante una marcha contra la ley que criminaliza los insultos contra el himno nacional chino, mientras los legisladores debatían esa norma. La movilización comenzó con cortes de calle y reavivaron aún así las consignas de grupos denominados prodemocráticos que iniciaron una ola de protestas en el año 2014. La NBA reanudaría los partidos en julio o bien en agosto. Evalúan retomar la temporada regular o implementar un formato similar de la fase de grupos que se usa en los mundiales de fútbol. De esa manera se agruparían a los 20 mejores equipos en 4 grupos de 5. También estudian la posibilidad de que las franquicias entrenen y jueguen esos partidos en un campus instalado en los parques de Disney World en Orlando. Desde la Asociación Nacional de Jugadores de Básquet reclamaron medidas de seguridad frente a la pandemia de coronavirus. Y los clubes de la Premier League decidieron de forma unánime que se retomen los entrenamientos de todos los planteles de fútbol sin limitaciones en el contacto físico. A través de un comunicado, la Liga de Fútbol Inglesa informó que los jugadores y los cuerpos técnicos de todos los equipos van a continuar siendo examinados 2 veces por semana para controlar si hay casos positivos de coronavirus. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos 15 grados la térmica y el cielo está despejado. Baja algunos grados durante la noche. Al amanecer se registrará la temperatura más baja con 11 grados, con un cielo soleado y un viento del norte que hará una rápida subida de la térmica. Por la tarde pueden aparecer algunas nubes. La temperatura máxima 21 grados. Por la noche despejado con 15 grados de temperatura. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos, como todos los días. Mañana, por supuesto, más noticias a las 20:30. Quédense ahora en el canal de la ciudad, no se pueden perder, después de los aplausos, el programa de Diego Zucalesca, que ¿cómo se llama? Para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con todo el análisis.